Buenos días, os voy a presentar la segunda parte del tema 2 de conducción de calor. Esta segunda parte trata sobre eso, bueno, vamos a tratar sobre todo del tema de resolución de la ecuación general de conducción de calor y después veremos un ejemplo así general para ver cómo se calcula a través de métodos numéricos, exactamente de diferencias finitas. Bueno, esta es la ecuación que hemos deducido de conducción de calor, la general, que contempla eh, tanto problemas transitorios como flujo de calor multidimensional, si la temperatura depende del tiempo y depende de las coordenadas x, y y z. Esta ecuación es para coordenadas ortogonales y además contemplando también con calor de generación interna. Bueno, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Bueno, esta ecuación diferencial se puede resolver o tiene dos enfoques de resolución de problemas. Uno es la resolución directa de la ecuación general, ¿vale? La forma clásica de resolverla mediante separación de variables, que normalmente conduce a expresar una función en términos de un desarrollo en serie de Fourier o hacer servir el método de transformadas de Laplace. ¿Qué pasa? Esto tiene limitadas soluciones para pequeños, solamente conseguimos de esta manera soluciones a problemas muy limitados, ¿vale? A muy pocos número de problemas. La otra método de resolución más general es mediante métodos de diferencia, aplicar métodos numéricos, entre ellos el método de diferencia finita, el método de elementos finitos y el método de elementos de contorno a la ecuación general de calor, de transferencia de calor por conducción. Para poder integrar la ecuación, tanto por un método como el otro, siempre es necesario, antes de poder trabajar con un método, con el método analítico o con el método numérico, es necesario saber una serie de cosas. Primeramente la geometría, propiedades termofísicas, la densidad, la capacidad calorífica, la conductividad del material, condiciones iniciales, sobre todo cuando estamos trabajando con un transitorio, saber qué pasa en el tiempo t igual a 0, y después las condiciones de contorno, lo que en todos los programas software de cálculo numérico es lo que se denomina las boundary conditions. Son las interacciones del medio con el problema. Existen dos tipos de condiciones de contorno. Bueno, realmente existen más, pero nosotros en este curso introductorio de transferencia de calor vamos a hacer dos, vamos a considerar dos. De primer orden, cuando se conoce el campo de temperaturas y la evolución del contorno y además es constante, estas se llaman de Dirichlet. Y de segundo orden o superiores, cuando conocemos las interacciones energéticas del contorno con el exterior de nuestro problema, en forma o de potencias caloríficas o de flujos de calor. Estas condiciones de contorno de segundo orden se llaman de Newman. Bueno, el método directo analítico, ¿qué es lo que hace? Se puede realizar la integración directa, lo podemos dividir en dos tipos de casos. En el caso de régimen permanente y distribución unidimensional y bidimensional, ya con tridimensional ya no somos capaces de resolver analíticamente esta ecuación. Y después en caso de régimen transitorio y distribución unidimensional de temperatura, que para algunas geometrías el, el, las matemáticas analíticas nos permiten calcular la ecuación resultante de distribución de temperatura. Bueno, el método directo o analítico, ¿vale? ¿Dónde lo aplicamos? Normalmente en la transferencia de calor por conducción de una placa infinita, en condiciones de contorno de primer orden y segundo orden, transmisión de calor por conducción en un cilindro infinito en condiciones de contorno de primer orden o de segundo orden. Esto haremos algún ejemplo en la hora de problemas y además os dejaré problemas para que hagáis sobre esto, para que trabajéis este tema y lo tengáis un poco claro. Y después tenemos el método de diferencias finitas, que es el más utilizado, o de problemas de control, que es el más utilizado para resolver problemas de conducción de calor. En este caso, discretizamos el dominio objeto de estudio, es decir, lo que colocamos en el dominio una malla y en esta malla, en cada intersección de la malla, aparecen o se definen una serie de nodos. ¿Vale? Las mallas pueden ser de dos tipos, pueden ser mallas de tipo estructuradas, cada nudo se encuentra envuelto entre 4 y 6 nudos adyacentes, depende si es 2D o 3D, o pueden ser mallas no estructuradas cuando no cumplen lo anterior, ¿vale? Que son un poco como las mallas que podemos ver cuando se trabaja con elementos finitos, que son de tipo triangular y no tienen por qué ser
del tipo estructural, la misma forma cada una. En este método, una vez que tenemos discretizado el dominio a través de las mallas y hemos definido los diferentes nudos, en cada nudo de esto aplicamos las ecuaciones, la ecuación gobernante que hemos visto, la ecuación de conducción de calor, y la discretizamos, ¿vale? También además teniendo en cuenta las condiciones iniciales y la de contorno. Y pasamos de una ecuación diferencial en derivadas parciales, como las que hemos visto, a ecuaciones algebraicas. El método es realizar aproximaciones discretas de las derivadas que aparecen directamente en la ecuación integral. ¿Vale? Para resolver el sistema de ecuación algebraica, ya que tendremos para cada nudo una ecuación algebraica que nos representa la ecuación de transferencia de calor por conducción, ¿vale? Pues nos saldrá un sistema de ecuación algebraico muy amplio en función de, bueno, igual al número de nudos que tengamos. Tenemos n ecuaciones con n incógnitas y matemáticamente se puede resolver de dos métodos, o mediante el método directo, que es la inversión de la matriz de los coeficientes, o mediante el método indirecto, que son los que utilizan normalmente el software, y el más importante y el más utilizado es el método iterativo de Gauss-Seidel. Para que veamos un poco cómo funciona, os voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es análisis de conducción de calor sobre una placa plana en flujo de calor bidimensional, permanente y con generación de calor interno. Consideremos que esta placa mide por un L y tiene L y M de longitud y anchura. Consideramos que el espesor es despreciable y lo mallamos y hacemos una malla estructurada, rectangular. Yo aquí veo que tendré el número de mallas será el número de divisiones que yo haya dividido M, pues esto lo podemos matemáticamente M partido por un factor y la L partido por otro factor. Una vez que he discretizado el contorno, yo puedo ver que tengo dos tipos de mallas, unas mallas interiores y otras mallas de contorno, ¿vale? Que son las mallas que forman el contorno de la figura, que son las más problemáticas normalmente. Entonces, las mallas interiores, yo lo que hago es realizar un balance energético, ¿vale? a cada malla de esta. Considero que en el centro de la malla el punto P es la temperatura que quiero calcular y considero que tengo un flujo que me viene por el lado oeste, un flujo que sale por el lado este, un flujo que me entra por la cara sur, un flujo que me sale por la cara norte. Aquí tendré el otro punto adyacente del centro de la malla superior. Aquí tendré el punto adyacente del centro de la malla a la derecha, aquí el de la malla a la izquierda y aquí el de la malla que está en la parte inferior, ¿vale? Normalmente se nombran de esta manera para tener una visión fácil de cómo van los flujos, y lo que hago es lo mismo para los contornos. En los contornos, ¿qué pasa? Que tendremos o nos definen condiciones de Newman, que sería el flujo de calor, o una temperatura exterior, o condiciones de Ehrlich, que me darían la temperatura justo en el punto P, ¿vale? Entonces ya tendría directamente esta temperatura al punto P, la temperatura del punto N o la temperatura del punto S. Si nos dan condiciones de segunda especie de Newman, ¿vale? Que tendríamos un flujo de calor, pues aplicaríamos también un balance energético igual que en el caso anterior. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí, por ejemplo, en el caso de nudos interiores, lo que hacemos es un balance energético. El calor que me entra por el lado oeste, menos el calor que me sale por el lado oeste, más el calor que me entra por el lado sur, menos el calor que sale por el lado norte, más el calor generado dentro de la malla en cuestión, igual a cero. Y aquí lo que hago es calcular el valor de la potencia calorífica de cada lado. Yo sé que la potencia calorífica que me entra por el lado oeste, por ejemplo, sería la integral de toda superficie oeste, sobre la superficie oeste, de la ecuación de Fourier, menos k diferencial de t por diferencial de x por diferencial de s.
Y lo que hago es pasar la integral esta, lo que hago es sumar toda la diferencial de S, que es la superficie que yo ya sé de la malla, porque la tengo medida dentro del ordenador, es el SW, y lo multiplico por la conductividad, que es constante en este caso, por la diferencial de T y diferencial de X. Y simplemente lo que hago el diferencial de T es transformarlo en una diferencia finita de temperatura. Será la temperatura del punto P que yo estoy buscando, menos la temperatura del punto en el lado de la malla en el lado izquierdo oeste. ¿Y qué distancia? Pues la distancia entre esos dos puntos. ¿Vale? Entonces, lo que paso desde una ecuación íntegro-diferencial a una ecuación algebraica. Si todo esto lo combino para un determinado nudo, ¿vale? me daría esta ecuación de aquí abajo, aproximando y reordenando, tendría que todos estos elementos son conocidos, sería TP no conocido, este elemento conocido, elemento conocido, elemento conocido, elemento conocido, elementos seguramente también conocidos, ¿vale? Y todo esto que me da una ecuación de tipo algebraico para cada nudo, se queda una constante por la temperatura que yo no sé, otra constante por las temperaturas adyacentes más la generación de calor interno. Si esto lo aplico a todos los nudos, obtendré un sistema de ecuación algebraico con un número de ecuaciones igual a los nudos que tenemos y con la incógnita de todas las temperaturas de todos los nudos, que sería el TP. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones que me sale tan grande, ¿vale? Donde además la incógnita depende de las temperaturas adyacentes, que se supone que también son incógnitas, hay dos métodos, un método directo, que es con inversión de la matriz de coeficientes, esto prácticamente no se hace servir, y después está el método indirecto o iterativo clásico, que es el método de Gauss-Seidel. Este método indirecto es fácil de implementar a nivel de programación, se supone un campo de temperatura inicial TP para todo el campo de estudio, aparte de las condiciones de contorno, se calculan las constantes, que serían los coeficientes para cada centro de malla, y después calculo todas las temperaturas. Cuando calculo una temperatura, la meto en la memoria y ocupa la posición. Entonces, la siguiente temperatura ya la calculo con la supuesta y con la calculada anterior. Y así voy calculando todo el dominio de estudio, ¿vale? A través de esta ecuación de que aparece aquí abajo, que es todo absolutamente conocido o estas temperaturas que son supuestas o calculadas. Entonces, esto empieza a calcular campos de temperatura para todo el dominio y los comparo los guardo en una matriz y los comparo con el campo de temperaturas calculado anteriormente. Y entonces aquí lo que me da es que tengo un campo de temperaturas recién calculado menos el campo de temperaturas anterior. Cuando la diferencia que yo pongo es menor que un error predeterminado, ¿vale? Pues habría obtenido el campo de temperaturas. Si esta diferencia es mayor que un error predeterminado que yo pongo en mi programa de cálculo o en el software, le digo al software que me lo haga, vuelvo a calcular otro nuevo campo de temperatura y compararlo con el anterior, ¿vale? Y con esto sería la manera más general de poder trabajar con este tipo de ecuaciones. Bueno, y con esto se finaliza la presentación y finaliza ya las presentaciones del tema 2.